acá presencialmente. Queríamos darle la bienvenida y comentarles que la quinta charla del ciclo de Cambio Constitucional está a cargo de la profesora doña Marisol Peña, quien es abogada, licenciada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, profesora titular del Departamento de Derecho Público de la Pontificia Universidad Católica y exministra del Tribunal Constitucional. La profesora abordará el tema Tribunal Constitucional, su rol en el proceso constituyente y futuros cambios a su normativa constitucional. Profesora. Buenas tardes a los que están aquí en la sala, al director de la academia y a todos los que nos están escuchando. Todavía no me acostumbro a los cambios tecnológicos, me cuesta imaginar, a pesar de que no es la primera vez que tengo alumnos o asistentes virtuales, así es que cualquier error de coordinación atribúyanlo solamente a la generación a la cual pertenezco, que todavía le cuesta un poco lo de los cambios tecnológicos. Quiero agradecer en primer lugar la invitación de la Academia Judicial. Es un honor para mí estar aquí hoy día comentando este tema, un tema al cual me he dedicado por más de 30 años y que tuve la posibilidad de ejercer muy directamente durante 12 años como ministra del Tribunal Constitucional. Hoy día, sin duda, el país vive un momento constitucional. Uno podría dedicarse a pensar cómo, por qué hemos llegado a este momento, pero probablemente los más indicados para hacer ese análisis serían los sociólogos, los politólogos. A nosotros nos interesa saber cómo esto va a impactar en el sistema de las normas, en el sistema de fuentes y ciertamente en la norma de máxima jerarquía, aquella que hoy día tiene por lo demás eficacia normativa directa, aplicación directa. Esto es muy importante entender desde la partida para quienes son jueces. Nada de lo que aparezca hoy día en la Constitución puede estar incluido allí en forma programática, sino que todo tiene posibilidad de ser aplicado directamente a partir de la Constitución. Y esto es particularmente válido respecto de los derechos económicos, sociales y culturales que despiertan tantas dudas todavía, tanto en la doctrina como en su aplicación jurisprudencial. La idea entonces es que podamos conversar acerca del Tribunal Constitucional, cómo podría impactarlo el cambio constitucional y al mismo tiempo qué rol o papel está llamado a jugar el Tribunal Constitucional en el proceso constituyente que se avecina. Y aquí ciertamente el material fundamental que debemos tener presente todos hoy día sobre nuestro escritorio es la Ley 21.200, que fue publicada el 23 de diciembre del año pasado y que reemplaza el capítulo 15 de la Constitución por uno nuevo, que se denomina Reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución política. Aquí están las reglas del juego que van a permitir y de alguna manera regular lo que se ha venido comentando profusamente a nivel de los medios de comunicación y es un procedimiento en virtud del cual la ciudadanía, cada uno de nosotros, nos vamos a enfrentar en caso de que triunfe la opción apruebo en el plebiscito del próximo 26 de abril a un proceso de elaboración de una nueva Constitución que va a durar, de acuerdo a lo aquí consignado, 9 meses, hasta someterle al país un nuevo texto de Constitución, que entonces sea aprobado democráticamente a través de este procedimiento y que al mismo tiempo tenga la virtud de haber contemplado la participación directa de la ciudadanía, según vamos a ver. Veamos entonces cómo se inserta en todo esto el Tribunal Constitucional. Aquí vale la pena recordar un poco de historia. Me imagino que ustedes están viendo las transparencias, ¿quiénes están? Ya, aquí hay unas transparencias, pero yo justamente quería saber si
las estaban viendo para no repetir aquello de que como están viendo en la transparencia, entonces solamente las personas aquí de la sala podrían seguirme. La idea es que ustedes también me sigan en la explicación. Les cuento brevemente que la institución del Tribunal Constitucional, que representa una modalidad de control concentrado de constitucionalidad, como se conoce en la doctrina, es decir, un tribunal creado especialmente y que a la vez es especializado en sus funciones y atribuciones, que tiene ciertos cometidos derivados de su tarea fundamental de defensa de la supremacía de la Constitución. Ya en la década de los 70, o más bien dicho a fines de la década de los 60, se había empezado a apreciar la necesidad de contar con un tribunal constitucional en Chile. Alguien podría preguntarse por qué, en circunstancia que teníamos la acción de inaplicabilidad desde la Constitución del 25 radicada en la Corte Suprema y que ejercía, por ende, un control posterior de la constitucionalidad de las leyes. Entonces la pregunta era, ¿por qué ir a un tribunal constitucional? Y tal como recuerda don Enrique Silva Sima en el estudio que yo considero que es el más completo sobre la historia del establecimiento del Tribunal Constitucional en Chile, nos dice que la razón fue que no existían órganos que dentro del Estado chileno estuvieran institucionalmente encomendados con la función de dirimir los conflictos que pudieran suscitarse entre los más importantes poderes del Estado. Me estoy refiriendo al Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, y al Congreso Nacional. En otras palabras, existían una serie de acontecimientos políticos que había registrado la historia de nuestro país hacia fines de la década de los 60, según la cual la carencia de este órgano había significado una pugna permanente y prácticamente un problema irresoluble entre los órganos colegisladores cuando se trataba de cuestiones de gran relevancia, como podía ocurrir precisamente con las reformas constitucionales. En ese contexto, entonces, cobra vigor durante el gobierno de don Eduardo Frei Montalva la idea de crear un tribunal constitucional a fin, se decía, de que resolviera los conflictos de interpretación de la norma constitucional que se suscitaran en el ejercicio de la actividad legislativa por parte de los dos poderes colegisladores, el Ejecutivo y el Congreso. Fue establecido por primera vez por la Ley de Reforma Constitucional 17.284 de enero de 1970, modificatoria de la Constitución del 25, y entró a regir en el mes de noviembre, concretamente el 4 de noviembre del año 1970. Este primer tribunal, integrado por 5 jueces, 5 ministros, de los cuales una parte de ellos era designado directamente por el Presidente de la República y la otra por el Congreso Nacional. Ahora, la verdad es que si uno examina las funciones de los tribunales constitucionales en el mundo, puede darse cuenta que este primer tribunal constitucional del año 70, que entre paréntesis tuvo corta vida, como todos sabemos, por los acontecimientos históricos del país, fue recesado, como lo fue el Congreso Nacional, en noviembre del año 1973, alcanzando a dictar solo 17 sentencias, solo, aunque no por ello menos importantes. Muchas veces hemos debido volver a esa primera doctrina a fin de ilustrar la solución de problemas actuales. Pues bien, los tribunales constitucionales en el mundo se dedican todos ellos, en primer lugar, a la defensa de la supremacía de la Constitución, y esto viene del famoso juicio Marbury versus Madison, fallado por el juez John Marshall en Estados Unidos en 1803. Todos los tribunales del mundo que tienen este carácter de ejercicio del control concentrado, entonces tienen por objeto que la Constitución sea efectivamente la norma superior y de máxima jerarquía, si uno lo pudiera poner en el lenguaje kelseniano. La segunda gran función que tienen todos los tribunales constitucionales en el mundo es la resolución de conflictos entre los poderes del Estado.
Si ustedes se fijan entonces, la reforma constitucional del 70 le asignó a este primer tribunal constitucional las dos funciones que son clásicas de las Cortes Constitucionales: la defensa de la supremacía constitucional y la resolución de conflictos entre los poderes del Estado, en este caso los colegisladores. Pero eso no significa que en el derecho comparado los tribunales no tengan otras funciones, como es el amparo de los derechos fundamentales. La mayoría de los tribunales constitucionales del mundo hoy día conocen directamente acciones de amparo que, dependiendo del ordenamiento, pueden llamarse de tutela, como en Colombia, de amparo, como el caso español, e incluso el llamado mandato de seguranza en la Constitución brasileña de 1988. Nuestro tribunal es atípico en ese sentido frente al resto del mundo, toda vez que el constituyente del 2005, donde tuvo la última posibilidad de decidir en quién quedaba radicado la tutela de los derechos fundamentales, decidió que siguiera radicada en el Poder Judicial, en las Cortes de Apelaciones y por vía de apelaciones en la Corte Suprema, a través básicamente del recurso de protección y del recurso de amparo si se trata de la libertad personal y de la seguridad individual. Pero esto, como digo, no es lo frecuente en otros tribunales constitucionales, sino que son más poderosos incluso que el nuestro. Y hay una cuarta función que ha venido adquiriendo mucha importancia en los tribunales constitucionales, yo diría después de la caída del muro de Berlín. Y esa función tiene que ver, como dice Dieter Nolen, el experto alemán, con la consolidación de la democracia. En Chile es famoso el fallo Roll 33, que fue redactado por el exministro del Tribunal Constitucional, Eugenio Valenzuela, durante la década de los 80, después de que entró a regir la Constitución, y que tuvo por objeto permitir que entrara a funcionar el Tribunal Calificador de Elecciones para conocer y proclamar el resultado de los escrutinios del plebiscito del año 1988 y ciertamente de las elecciones que posteriormente se desarrollaron en el año 1989. Si se hubiera seguido lo que decía la Constitución estrictamente, en el sentido que estas instituciones como el Tribunal Calificador y el Congreso Nacional entraban a restablecerse con la vigencia plena de la democracia, no habríamos tenido en realidad un órgano tan sustancial, democrático, como es aquel que se dedica a calificar las elecciones. Por lo tanto, en Chile ya el aporte del Tribunal Constitucional a la consolidación de la democracia ha sido evidente, pero en los países de Europa del Este, como en ciertos países africanos, hoy en día son muy importantes bajo el concepto de lo que se llama la justicia restaurativa, es decir, cómo contribuir a través de la interpretación constitucional a reconciliar a sociedades que han estado divididas por guerras internas o por concepciones ideológicas, como en el caso de Alemania, que los tuvieron a las personas de una misma nacionalidad, a unos de un lado del muro y a otros del otro lado. Así entonces, la reforma constitucional de agosto del año 2005 tomó estas atribuciones tradicionales del tribunal que ya venía ejerciendo desde que es instituido por primera vez en el año 1970, restituido con la Carta de 1980, aumentando su número de ministros a 7, pero decidió potenciarlo en la reforma constitucional del 2005. Y esto es importante de tener presente porque si uno lo entiende así, puede entender en parte algunos de los conflictos o problemas que se han producido concretamente con el Poder Judicial. Fíjense que hasta la reforma del 2005, el Tribunal Constitucional, ¿a quién controlaba entonces? Controlaba al legislador por la vía del control preventivo de las leyes que eventualmente pudieran resultar inconstitucionales, y el constituyente del 2005 le va a agregar el control posterior. Le saca la acción de inaplicabilidad a la Corte Suprema y se la pasa al Tribunal Constitucional, por lo tanto pasa a concentrar el monopolio del control constitucional, tanto preventivo como posterior, en el caso de las leyes. Pero el Tribunal Constitucional también ya controlaba al Poder Ejecutivo a través de los decretos supremos que convocan un plebiscito
o de los decretos supremos cuyo objeto, de alguna manera, en el contexto de la Constitución del 80, es ejercer potestades que pudieran chocar eventualmente con el dominio legal, como sucede con un tipo de potestad reglamentaria que incorporó la Carta del 80, que es la potestad reglamentaria autónoma. Pero la reforma del 2005 no contenta entonces con este control ya potente que ejercía el Tribunal Constitucional, le agrega por primera vez un cierto control sobre el Poder Judicial. Y, en consecuencia, una de las novedades que trae esta reforma es agregarle el control de los autos acordados de los tribunales superiores de justicia y también del Tribunal Calificador de Elecciones. Y esto es un control muy curioso, mezcla de un control concreto y abstracto. ¿Por qué? Porque si una persona impugna un auto acordado, vamos a suponer de una Corte de Apelaciones o de la propia Corte Suprema, como podría ser el del recurso de protección, tiene que demostrar cómo ese auto acordado lesiona sus derechos fundamentales, los de la persona del accionante. Pero si el Tribunal Constitucional acoge, ¿verdad?, esa impugnación de inconstitucionalidad, resulta que el auto acordado completo queda derogado. O sea, se produce un efecto de carácter general o erga omnes, aun cuando el accionante, desde el punto de vista de su pretensión, lo que estaba persiguiendo es reparar de alguna manera una lesión en un derecho fundamental, pero en el análisis de inconstitucionalidad que puede hacer el Tribunal Constitucional, el efecto de la sentencia en este caso es erga omnes. Ahora, yo comprendo que esto ya introduce un factor de dificultad, no quiero decir derechamente de conflicto entre el tribunal y el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque, bueno, desde luego cuando se impugnó el auto acordado sobre el recurso de protección, ya sea que ustedes estén a favor o en contra de su constitucionalidad, el Tribunal Constitucional estaba revisando lo obrado por la Corte Suprema. Y cuando se impugna a sí mismo autos acordados de la Corte que tienen que ver con el régimen disciplinario de los jueces, también se está revisando lo obrado por el Poder Judicial. Y el solo plantearlo así permite sostener que uno puede comprender que este tipo de nueva atribución tienda a generar una pugna entre dos tribunales, entre los dos más altos tribunales del país, que conservan competencias ambos que tienen que ver con la defensa de la supremacía constitucional. Porque, como lo ha dicho las Cortes de Apelación y ciertamente la Corte Suprema en sede de protección, cuando se ampara un derecho fundamental que se estima que ha sido privado, perturbado o amenazado por la persona de su titular, ¿qué se está haciendo? Se está, en definitiva, resguardando la supremacía constitucional, porque se trata de un derecho garantizado por la propia Constitución o por los tratados internacionales que Chile ha ratificado y que se encuentran vigentes. Ahora, por otro lado, junto con este factor que de alguna manera fortalece tremendamente la posición del Tribunal Constitucional en el sistema institucional chileno a partir de la reforma del año 2005, ¿piensan ustedes que si a ello le unen ustedes la posibilidad de declarar la inconstitucionalidad de preceptos legales que hayan sido declarados inaplicables? Ahí tenemos ya un tribunal que alguien podría calificar prácticamente de facultades omnímodas. Porque sucede que el Tribunal Constitucional ya no solo va a estar facultado, como lo hacía la Corte Suprema, para inaplicar un precepto legal en un caso concreto, en una gestión judicial pendiente concreta, donde la aplicación de ese precepto pueda producir un resultado inconstitucional, sino que además basta una sola sentencia de inaplicabilidad para que el tribunal, incluso de oficio, pueda decidir expulsar esa norma, ese precepto legal del ordenamiento jurídico chileno. Ahora, esto es una gran revolución desde el sistema de fuentes del derecho, porque si ustedes recuerdan el viejo adagio que aprendimos todos desde los cursos de introducción al derecho,
las cosas se deshacen en derecho de la misma forma en que se hacen. Y sucede aquí que una ley válidamente expedida por el Congreso Nacional, que se encuentra vigente después de su promulgación y publicación en el Diario Oficial, queda sin efecto por obra y gracia de una sentencia del Tribunal Constitucional desde que ésta se publica en el Diario Oficial. Por lo tanto, el poder es muy fuerte. A mí me tocó, en lo personal, redactar la primera sentencia de inconstitucionalidad después de la reforma del 2005, que fue la que derogó el artículo del Código Tributario que permitía la delegación de facultades del Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos en los directores regionales. Y créanme que esto suscitó un gran debate, porque la preocupación del tribunal en ese minuto era cómo hacer para explicar que se estaba ejerciendo una atribución confiada por el constituyente del 2005, pero que en ningún caso se quería lesionar la soberanía del legislador democrático. De tal forma que la reforma de agosto del 2005 no ayudó mucho, podríamos decir, a la figura de los tribunales constitucionales que en el mundo entero, desde que fueron ideados por Hans Kelsen a partir de los años 1920 en adelante, ha sido cuestionada precisamente porque resultan ser un contrapeso y un corrector muy fuerte del legislador democrático. Y la gente se pregunta entonces, ¿y quiénes son estos magistrados y magistradas que no se han originado en la elección popular, sino que la mayoría de ellos han tenido su origen en la designación de órganos esencialmente políticos para sencillamente borrar de un plumazo las decisiones del legislador democrático? Este es el gran problema de la justicia constitucional desde que se creó y creo que lo va a ser siempre. Mauro Capelletti, el gran jurista italiano, dedicó páginas y páginas para tratar de defender la legitimidad de la justicia constitucional a partir de Kelsen. Sin embargo, si bien todos entendemos los argumentos racionales, cada vez que se dicta una sentencia polémica, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Constitucional que en el 2017, más antes, que en el 2007 declaró la inconstitucionalidad de un decreto supremo de la Presidenta de la República de la época que permitía la distribución gratuita de una píldora llamada la píldora del día después en los consultorios del Servicio Nacional de Salud en forma gratuita a las niñas mayores de 14 años, sin consentimiento ni conocimiento de los padres. Esto ocasionó un tremendo revuelo. Entonces uno puede entender racionalmente los argumentos a favor de la justicia constitucional, pero lo hecho es que en todas las sociedades del mundo, cada vez que surge un fallo constitucional polémico, se reactiva este debate. Por lo tanto, ¿cuáles son los problemas que han afectado las funciones del tribunal, a mi modo de ver, constitucional después de la reforma del 2005 y que probablemente van a estar sobre la mesa en caso de que en el plebiscito de abril del año que vivimos, del año 2020, se decida por la ciudadanía la opción apruebo ir a la reforma de la Constitución y se escoja ya sea una de las dos opciones, la convención mixta constitucional o la convención constitucional propiamente tal? Lo primero que va a aparecer sobre la mesa, naturalmente, es el control preventivo obligatorio de constitucionalidad que se realiza respecto de las leyes orgánicas constitucionales, las leyes interpretativas de la Constitución y los tratados internacionales que versan sobre materias de ley orgánica constitucional. Esta ha sido una atribución históricamente desde el año 2005 muy resistida por el Congreso Nacional. Sobre todo cuando el Tribunal Constitucional, tratemos de entender de buena fe, ha dictado sentencias interpretativas donde para salvar la inconstitucionalidad de lo aprobado por el Congreso ha dicho que el precepto es constitucional en el entendido que, y ha fijado el propio tribunal la interpretación auténtica de la ley que, como todos sabemos, de acuerdo al Código Civil, en principio, ¿a quién le corresponde? Solo al legislador. Entonces, esto ya ha sido una fuente de problema y yo diría que hay una posición bastante mayoritaria en la doctrina a nivel de la academia y también de los operadores del derecho en el sentido que este control preventivo obligatorio
produce choques frecuentes entre el Tribunal y el Congreso Nacional que no son deseables, sobre todo si se piensa que lo más probable, de acuerdo a lo que se ha conocido, es que desaparezca la Ley Orgánica Constitucional como figura, como expresión de una sobreprotección de ciertas materias constitucionales que se han querido rodear de un quórum muy alto para su modificación. Por lo tanto, si volvemos a un sistema en que todas las leyes, como era en la Constitución del 25, tienen en definitiva el mismo rango y por ende la misma necesidad de quórum para su modificación, es muy probable que al caer el fundamento, la Ley Orgánica Constitucional, desaparezca el efecto, que es el control preventivo obligatorio que se ejerce sobre estas leyes. Así, por ejemplo, el profesor Francisco Zúñiga ha dicho, cuando se ejerce el control preventivo, el Tribunal Constitucional actúa más como un órgano político que como un tribunal, y que también desafía los acuerdos democráticos alcanzados en el Congreso Nacional. Pienso entonces que una materia de contenido de la reforma constitucional en la que estamos ya embarcados pudiera ser precisamente la eliminación del control preventivo, porque uno la encuentra, tiene muchos indicadores, por ejemplo, los diálogos constitucionales desarrollados hace un tiempo atrás en el Centro de Estudios Públicos. Creo que hasta el director de la academia tuvo la oportunidad de participar, si no recuerdo mal, en esos diálogos. Esto ya fue una materia que yo diría fue bastante coincidente entre los expertos que allí se encontraron. Ahora, ¿cuál es la situación? Y esta sería una segunda materia, del control que llamamos facultativo preventivo de constitucionalidad, que es aquel que se activa por requerimiento al presidente de la República, de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de sus miembros en ejercicio. El problema ha estado, y esto se los digo más bien desde el punto de vista de la práctica constitucional que me tocó durante tantos años, el problema ha estado es que, siendo un derecho legítimo de las minorías parlamentarias advertir que una discusión en el Congreso va por un camino que eventualmente podría ser inconstitucional, repito, el problema ha estado en que muchas veces el requerimiento respectivo de inconstitucionalidad se deduce al comienzo de la tramitación del proyecto de ley. ¿Y qué significado tiene eso desde el punto de vista político? Significa que la discusión parlamentaria queda bloqueada, porque finalmente es el Tribunal Constitucional el que desde un comienzo, diría a lo mejor un joven como aquellos que hoy día se están manifestando persistentemente en torno a la zona cero, donde vivo todos los días en la Universidad Católica, dirían que eso significa derechamente un bloqueo a la voluntad del Congreso Nacional, porque quiere decir que ese punto queda zanjado ex ante y ya la discusión sencillamente parte de esa base. Entonces, aquí, ¿cuál podría ser la idea respecto al control preventivo facultativo? Yo creo que lo lógico y racional viene siendo mantener el derecho de las minorías parlamentarias. Ya no estamos en una democracia rusoniana pura y simple donde vale la voluntad de las mayorías y el que está en minoría, decía Rousseau, está equivocado y solo le cabe plegarse a la voluntad de la mayoría. Aquí las minorías democráticas también tienen derecho a una voz, pero ¿cómo hacer compatible la voz? Pienso que una forma de hacerlo es exigir que el control preventivo facultativo se ejerza solamente en las etapas finales de tramitación en las respectivas cámaras, de tal forma de dar la posibilidad de que se desarrolle el debate legislativo y que haya posibilidad de que los parlamentarios puedan convencerse unos a otros a través del diálogo, que es propio, por lo demás, de la instancia parlamentaria. Y esto ha sido muy importante porque este control ha sido ejercido en materias muy relevantes. Podríamos decir que la última de ellas fue en el proyecto de ley que impulsó la presidenta Bachelet en el último periodo de su gobierno, que penalizaba la interrupción del embarazo en 3 causales. Pero también fue muy polémico en otras materias que a lo mejor son más técnicas.
en la discusión de adecuación de la ley de pesca a comienzos del año 2013 y para qué decir en la modernización del sistema de las relaciones laborales cuando se discutió precisamente el tema si la negociación colectiva es un derecho de los trabajadores o es un derecho que le asiste a las agrupaciones sindicales. De forma tal que, siendo tan importante este control pareciera que la práctica indica que debiera subsistir. Ahora bien, en lo que se refiere a la evolución de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, me parece a mí que aquí, frente a personas que integran el Poder Judicial, hay que ser muy franco para decir que, en mi concepto, la acción de inaplicabilidad se ha ido transformando en la práctica, o de facto, como dicen algunos, en una suerte de amparo de derechos fundamentales. No es difícil hoy día, gracias a la transparencia de las páginas web, que ustedes hagan un estudio estadístico. Yo lo hice en algún minuto, pero obviamente quedó desactualizado porque fue hace algunos años. La mayor cantidad de acciones de inaplicabilidad que se deducen es por infracciones al debido proceso legal, al derecho al debido proceso legal en sus diversas manifestaciones, que además no está protegido por el recurso de protección. ¿Se han dado cuenta ustedes? Sino que solamente se protege el derecho al juez natural, que está en el inciso 5º, pero no en el inciso 6º del artículo 19, número 3. Y otra gran cantidad de acciones de inaplicabilidad tienen que ver con temas de discriminación y, por ende, de igualdad ante la ley. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional ha ido fijando toda una jurisprudencia en materia de derechos fundamentales, compitiendo de alguna manera con la jurisprudencia que emana de las Cortes de Apelación y de la Corte Suprema en materia de protección. Y esta es exactamente la raíz del problema que se ha producido con la famosa tutela laboral de los funcionarios públicos, donde hace pocos meses atrás hemos sido todos testigos de una discrepancia que se hizo muy pública, ¿verdad?, entre la mirada del Tribunal Constitucional respecto a esta materia y la mirada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que ya no solamente decía relación con la interpretación que cada uno le daba a la norma de la acción de tutela laboral, sino que además el voto liderado por el ministro Muñoz en la Sala Constitucional de la Corte Suprema llegaba a pronunciarse acerca de cuál era realmente la función o el límite hasta el cual tenía que llegar el Tribunal Constitucional, reservando siempre la revisión de los derechos fundamentales a las Cortes de Apelaciones y a la Corte Suprema en sede de protección. ¿Y por qué ha pasado esto? Porque aquí ha habido una suerte de mutación constitucional que hay que alguna vez ponerla sobre la mesa, hay que plantearla. Ahora, en segundo lugar, muchas veces pude observar en el ejercicio de la acción de inaplicabilidad que la acción de amparo no solamente tenía que ver con derechos fundamentales, sino también con la revisión de acciones judiciales. Y ahí, cada vez que digo esto, yo en los ambientes judiciales empiezo a notar cierto nerviosismo, porque evidentemente esto no es algo que fluya del texto literal de las atribuciones del Tribunal Constitucional en el artículo 93, pero ha ocurrido en la práctica. Por ejemplo, les voy a poner el caso del artículo 186 del Código Procesal Penal. Yo sé que ahí estamos con los juzgados de familia. No me viene en este minuto un ejemplo, pero a lo mejor me viene después en la etapa de las preguntas. Pero tal vez alguien aquí en la sala ejerce en materia cercana a lo procesal penal. Y les recuerdo, por si no lo tienen tan fresco, seguro que el director sí, el artículo 186 dice más o menos así, esto es como las canciones: cualquier persona que se considere afectada por una investigación que no ha sido formalizada podrá recurrir al juez de garantía a fin de que le fije al fiscal un plazo para formalizar la investigación o al menos dar cuenta de ella. Y esto tiene mucha importancia porque, como sabemos, si no se ha formalizado la investigación, el querellante particular no puede deducir la acusación. Pues bien, empezaron a llegar requerimientos de inaplicabilidad por esta primera parte de la frase del 186, cualquier persona afectada por una investigación que no se hubiera formalizado. Y lo que nosotros pudimos advertir desde el Tribunal Constitucional
es que en el fondo no se estaba ahí impugnando al precepto legal, que es lo propio de la acción de inaplicabilidad en su aplicación, sino que se estaba impugnando la forma en que ciertos jueces de garantía estaban interpretando el 186. ¿Por qué? Porque los jueces de garantía entendían mayoritariamente, al menos lo era hasta ese momento, que cualquier persona afectada por una investigación no formalizada se refería siempre a la persona del imputado y no a la víctima o querellante particular. Comprenderán ustedes que se esgrimían razones de infracción del debido proceso legal, de la igualdad de armas, y el tribunal rechazó sistemáticamente esas acciones de inaplicabilidad, pero lo hizo en forma interpretativa, diciendo que no daba lugar a la acción de inaplicabilidad en el entendido que una interpretación correcta del artículo 186, una interpretación que aplicara el viejo axioma que de allí donde el intérprete no, o sea, donde la ley no distingue, no le es lícito al intérprete distinguir, tenía que entender que esta frase, cualquier persona afectada, podía referirse tanto al imputado como a la víctima o querellante particular. ¿Cómo creen ustedes? Yo me pongo en el lugar de los jueces de garantía. Y una vez lo conversé hace muchos años con el ministro Muñoz, cuando ya era ministro de la Corte Suprema, y le planteábamos desde el Tribunal Constitucional, ¿por qué no hacemos algo por tratar de uniformar la aplicación para ir en sintonía con la sentencia constitucional? Y me contestó algo en lo cual tiene mucha razón, que cada juez es soberano de cara al proceso que está sustanciando en la forma como aplica las normas y que en caso de errar tiene los recursos procesales necesarios para que sea revisado. Y en eso hay que reconocer que la Corte Suprema siempre se ha comportado con una actitud que respeta mucho la soberanía que tiene el juez. Pero yo creo que este es un tema que en Chile lleva, y por eso lo he formulado como pregunta en la transparencia, pero lo repito para quienes están por streaming, ¿quién ejerce en Chile el liderazgo en lo que se refiere a la supremacía de las normas constitucionales cuando afectan derechos fundamentales? Yo creo que todos los roces y los problemas que se han venido produciendo es porque no hemos abordado la respuesta a esta pregunta. Y me parece que si abordamos un proceso de reforma constitucional en serio, este tema hay que ponerlo sobre la mesa. Ahora bien, voy a terminar refiriéndome al tema de las reformas al tribunal. Me pidieron que yo planteara qué reformas, aparte de aquellas que he señalado en materia de competencias o atribuciones, podrían ser, no me atrevo a decir, porque hay que plantearlo con toda la modestia del caso, podrían ser consideradas en una futura reforma al Tribunal Constitucional. Y yo creo que ahí hay reformas orgánicas que son indispensables. En primer lugar, hay que ir a un número impar de ministros. El número de 10 ministros ya no resiste el menor análisis cuando, además, el presidente del tribunal tiene lo que se llama en el derecho comparado el voto de calidad. Es decir, es el que tiene que decidir en un caso en que hay división entre los ministros para el lado en que se inclina la balanza. No me parece, incluso habiendo ejercido la presidencia del Tribunal Constitucional, solo ejercí en 3 veces esa facultad durante un año y lo hice en forma muy incómoda, debo decirlo con mucha modestia, porque el presidente es un primus inter pares para efectos protocolares, pero no es un superministro. No es el de mayor antigüedad necesariamente, no es el que tiene mayor expertise necesariamente. Genera una situación muy complicada. Por lo tanto, creo que hay que ir a un número impar de ministros. Creo que hay que revisar los requisitos para ser ministro del Tribunal Constitucional hoy día, y lo digo con mucho respeto a los colegas que hoy día se encuentran ejerciendo el cargo de ministro. A mí me parece que la práctica ha demostrado que la exigencia previa de formación en materia constitucional y en materia de derecho internacional de los derechos humanos es sine qua non. Hoy día no puede ser juez constitucional quien no entienda que hay cánones de interpretación constitucional que son muy particulares y que al mismo tiempo tenemos que tener sobre la mesa para resolver los conflictos, no solo la Constitución, sino que los diversos tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile que se encuentran vigentes, independientemente del rango que se les asigne, pero hay que tenerlos sobre la mesa.
Me parece, en consecuencia, que hay que revisar ese procedimiento también de designación de ministros, y todo exige el fortalecimiento de la democracia y las mayores exigencias de transparencia y accountability, que los procedimientos de designación de ministros estén rodeados de la adecuada transparencia. Audiencias públicas de los candidatos, como lo ha venido haciendo la Corte Suprema, y no porque yo haya sido designada hace mucho tiempo por la Corte Suprema, lo digo porque en ese tiempo a mí no me tocó el sistema de audiencias públicas, pero me habría gustado enfrentarlo, porque me habría dado incluso a mí personalmente mayor legitimidad, mayor tranquilidad en el ejercicio del trabajo. Y creo finalmente que la especialización de las salas del Tribunal Constitucional hoy viene siendo también un requerimiento urgente, y para eso sigo el modelo de lo que vi y observé con mis propios ojos en el Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe, en Alemania, en el año 2016, cuando tuve la oportunidad de visitarlo. El sistema de 2 senados, 2 salas con competencias claramente asignadas, creo que ha contribuido al prestigio de ese Tribunal Constitucional, no solo en Alemania, sino que en el mundo entero. Termino entonces, porque ya me he referido a las reformas en materias de competencia, con la gran pregunta: ¿qué intervención le cabe al Tribunal Constitucional en el proceso que se avecina? Bueno, esta ley 21.200 de diciembre del año 2019, que modifica el capítulo 15 de la Constitución, me parece que tiene un título que es confuso desde la partida. Se titula, cámbiese el título del capítulo 15 por uno que diga Reforma de la Constitución y del procedimiento para elaborar una nueva Constitución. Hay que entender que son 2 cosas distintas. Cuando se reforma la Constitución se ejerce el poder constituyente derivado sobre la base de lo que existe. Y cuando se elabora una nueva Constitución, la regla general es que se está ejerciendo el poder constituyente originario, nos estamos apartando del procedimiento previo. Entonces, aquí es una cosa curiosa, porque el procedimiento que se va a seguir va a estar en la Constitución, por lo tanto, eso bastaría para decir aquí el ejercicio del poder constituyente va a ser derivado, en ningún caso originario, pero es algo que queda confuso. En segundo lugar, el control de la aplicación de las normas constitucionales se le ha confiado a la Corte Suprema. Todos los problemas, dice esta ley, en la aplicación del procedimiento que se ha previsto para que funcione la Convención Constitucional, ya sea la mixta o la pura y simple de personas solamente elegidas por la ciudadanía, puede ser objeto de reclamación ante la Corte Suprema, constituida por un comité especial de 5 ministros designados por sorteo. Yo leo esto como una desconfianza inicial hacia el Tribunal Constitucional, porque lo lógico es que si estas normas de reforma hoy día son normas constitucionales, debiera controlarlas el Tribunal Constitucional. Yo creo que es una mala noticia para el Tribunal Constitucional, aunque ciertamente lo importante con lo que debemos quedarnos es que va a existir un procedimiento de control. Me preocupa, sí, que la reclamación, de acuerdo a la misma ley, esté reducida solamente a aspectos procedimentales del funcionamiento de la Convención Constitucional, y no a los límites sustantivos que han sido fijados por esta misma ley. Esta ley de reforma constitucional dice que el texto de nueva Constitución que se someta a plebiscito deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales y ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentren vigentes. Me pregunto, ¿quién va a controlar si durante el desarrollo de la Convención Constitucional se aprueba una norma que diga textualmente: Chile no acogerá en ningún caso el control de convencionalidad? Claro, me van a decir ustedes, depende de lo que se entienda por control de convencionalidad respecto del Pacto San José de Costa Rica, pero uno podría entender que ahí hay un rechazo explícito en la Constitución a las obligaciones que emanan para el Estado de Chile de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Quién va a controlar sustantivamente aquello? Desde luego no puede serlo la Corte Suprema. Y la ley dice que no habrá ningún tipo de reclamación sobre este tipo de límites sustantivos.
Por lo tanto, ¿cuál es el único órgano de control que va quedando al final? El electorado, en lo que se ha llamado el plebiscito de salida, aquel con sufragio obligatorio que al cabo de 9 meses de trabajo de la Convención va a someter un texto a la Constitución. Y vamos a tener todos los ciudadanos suficiente conocimiento de lo que implican estos límites sustantivos para ejercer la tremenda responsabilidad ciudadana que nos compete. Lo planteo como algo que me preocupa. Y entonces, ¿qué intervención va a tener el Tribunal Constitucional de cara a estas normas que son tan perentorias? Ninguna autoridad ni tribunal podrán conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con la tarea que la Constitución le asigna a la Convención fuera de lo establecido en este artículo. Sin embargo, creo yo que no han quedado derogadas las atribuciones del Tribunal Constitucional que permiten controlar justamente los límites sustantivos. Lo que pasa es que el Tribunal Constitucional carece de una atribución específica para controlar los límites materiales que pueda tener una reforma constitucional. ¿Me explico? Aquellos que significaron que en el año 93 se parara una reforma constitucional en los tiempos del gobierno de Fujimori en Perú por el Tribunal Constitucional. Hoy día eso no se va a poder hacer y creo que hay un vacío importante. El TC creo que sí va a poder controlar las cuestiones sobre constitucionalidad que puedan suscitarse con ocasión a la convocatoria a cualquiera de los dos plebiscitos, al de entrada al proceso constitucional o al de salida. Pero tampoco va a poder controlar el auto acordado que dictará la Corte Suprema para el conocimiento y resolución de reclamaciones sobre infracciones de procedimiento a la Convención. Entonces, en suma, perdonen que me haya extendido, pero tenía que hacer un contexto. Yo creo que la ley 21.200 deja aún grandes interrogantes, pero para mí las grandes interrogantes tienen que ver con los límites materiales a la reforma constitucional y tienen que ver también con el enorme cúmulo de materias que va a tener que abordar el reglamento de la Convención Constitucional, que va a tener que llevar al detalle, a la operatoria práctica, aquellos lineamientos generales que hoy día aparecen en la Ley 21.200. Vamos a ver cómo va a funcionar eso. Bueno, estoy ahora dispuesta a escuchar todas las preguntas, comentarios, críticas que ustedes estimen del caso. Quisiera saber si hay alguien conectado por videoconferencia que quisiera hacer alguna pregunta. Calama, Osorno. ¿No? Si no, vamos a dar paso a la familia, ¿no? Quisiera agradecerle a la profesora Peña y exministra del Tribunal Constitucional su exposición. Realmente para nosotros es un placer tenerla acá y un privilegio desde el punto de vista de la Academia Judicial y de quienes han podido escucharla. Yo tengo un comentario o pregunta, no sé cómo llamarlo, pero a mí siempre me ha parecido muy paradojal que más allá de si la reforma del 2005 legitimó o no la Constitución del 80, que sigue siendo terreno de discusiones. Hoy día aparece una carta en el diario del expresidente Lagos a propósito de ese tema. Sí. Lo cierto es que desde el punto de vista fáctico, probablemente la Constitución del 80 hubiera sido bastante menos trascendente sin la reforma del 2005. Porque lo que vino a ser esa reforma, y básicamente a través de los cambios en el Tribunal Constitucional, fue potenciar enormemente una Constitución que supuestamente muchos consideraban ilegítima. Por supuesto, la Constitución siempre tuvo importancia, no estoy diciendo que haya sido intrascendente, tenía importancia regular los mandatos, tenía importancia el recurso de protección, pero eran cosas que además cambiaron bastante en el tiempo, y más allá probablemente del tema de las leyes de quórum calificado, el tema en general constitucional habría sido bastante más intrascendente de no haber estado un Tribunal Constitucional potenciado por la Constitución del 2005, fallando todos los temas que ha fallado estos últimos 15 años. Entonces, ahí hay algo que a mí no me termina de cerrar en toda esta discusión constitucional. Como digo, no sé si es comentario, pregunta o es nada, pero es mi inquietud. Gracias, director. No sé si podríamos juntarla tal vez con alguien más de la sala,
porque así aprovechamos, Sí. hacemos un pack, Yo en 2 en relación 1. a la legitimidad de la consulta de la Constitución del 80, es que hoy se escucha que esa Constitución es ilegítima porque fue un gobierno de dictador, se dice por ahí. Pero ahora nosotros, ¿en qué momento se va a legitimar esta nueva Constitución? Cuando nosotros vemos que el cambio constitucional tenía un punto 73 entre todos los problemas que tenía la ciudadanía. Y de la noche a la mañana, frente a todo lo que estaba pasando, que se estaba quemando prácticamente, se junta el Congreso, se reúne y dicen al otro día, ya vamos a entregar, pusimos de acuerdo, vamos a entregar una nueva Constitución. O sea, de un punto 73 la pusieron en un punto 1. Y bajo todo ese escándalo que está sucediendo en Chile. Entonces, ¿cómo podemos legitimar esa Constitución? ¿En qué momento? ¿Alguien más de los que está aquí presente? Reitero lo que están... Ahí tenemos otra pregunta. Tengo una duda que tiene que ver con respecto al Tribunal Constitucional más que a la Constitución. Si bien el Tribunal Constitucional tiene que ver que las leyes se ajusten a la Constitución, se está viendo en la práctica, y en especial con 2 leyes, que es la ley de armas y es la ley Emilia, que son inaplicables. O sea, se transformaron en ley de letra muerta, porque endurecieron unas penas, pero se va al Tribunal Constitucional y hace que no se puedan aplicar toda esa supuesta modificación a la ley que se iba a endurecer por el bien, para evitar muerte y todo lo que las motivó. Sin embargo, se transformaron en letra muerta. Es verdad, ya. Bueno, aquí tenemos 3 preguntas súper interesantes. Les voy a proponer juntar las 2 del Tribunal Constitucional, las voy a dejar en segundo lugar y me voy a referir en primer lugar a tu pregunta porque creo que es una pregunta que tiene que ver con la crisis misma. A mí me parece que, desde luego, el tema constitucional no estaba en la gente que rompió, ¿cómo se llaman estos? Se me fue el nombre técnico, en el metro, gracias, los torniquetes del metro, ni tampoco en el vandalismo que empezó a operar, ni siquiera en los que protestan pacíficamente. Yo creo que, y tengo la convicción de que la forma de leer el movimiento social es efectivamente a través de una crisis institucional, como lo dice el Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Vale decir, la gente sale a las calles porque cree que las instituciones tradicionales no están dando debida respuesta a sus problemas. Y entonces se activa, aun cuando el sistema no lo tenga contemplado, se activa de facto un sistema de democracia directa, en que la gente pone temas y pone prioridades de temas sobre la mesa. Ahora, si ustedes me preguntan sinceramente si yo creo que el tema de las pensiones, el tema de la educación, el tema de la salud o de la vivienda, por mencionar 4 de los que han sido más álgidos, requerían una nueva Constitución, mi convicción personal, y lo digo con toda la modestia del caso, era que no. Era que no, porque esta Constitución que está vigente contiene disposiciones que evidentemente pueden ser enriquecidas vía reforma constitucional, pero que orientan a los órganos colegisladores para buscar un equilibrio, ¿verdad?, que de alguna manera favorezca la igualdad de oportunidades. Entonces, cuando se critica el modelo liberal o neoliberal que está detrás de la Constitución, en el fondo lo que se está diciendo, esta Constitución permitió que las libertades se pudieran desplegar ampliamente, pero no hizo lo mismo con un concepto de igualdad sustancial o material, que es el concepto de igualdad de oportunidades. Y es ahí entonces donde se conecta el tema de la Constitución, a mi juicio, porque aparece la Constitución como el instrumento legítimo o ilegítimo para otros, más ilegítimo en su origen que nada, que favorece una concepción donde las libertades pueden desplegarse ampliamente, pero no así la igualdad de oportunidades.
Y yo personalmente creo que eso se debe, entre otras cosas, a que el principio de subsidiariedad sea privilegiado fundamentalmente en su faz pasiva. Esto es que el Estado no tiene que intervenir en la legítima esfera de actuación de los privados, pero no necesariamente en su faz activa. Porque si así hubiera sido, nos habríamos acercado más a la fórmula de un Estado social de derecho, aunque ello no esté dicho explícitamente en la Constitución. Entonces, me parece que es así como un tema social decanta en la Constitución, pero me parece que eso es injusto como análisis, porque la Constitución actual lo habría permitido, a lo más habrían bastado algunas reformas constitucionales. Por lo demás, ustedes que integran el Poder Judicial saben perfectamente que las últimas decisiones de la Corte Suprema en materia de derecho a la salud han estado precisamente ordenando cubrir los gastos de enfermedades catastróficas cuando la persona no los puede cubrir y no le ha importado si el sistema tiene o no los recursos, que es el gran problema de los derechos sociales para satisfacerlo. Simplemente ha protegido el derecho por el solo hecho que el derecho está garantizado en la Constitución. Entonces, por eso que me parece que la discusión es un poco injusta. Entonces, plantear una nueva Constitución como que tenemos que revisar todo el diseño pudiera ser exagerado. Ahora, vamos al Tribunal Constitucional. Yo tiendo a coincidir con el director de la Academia en que el constituyente del 2005 se le pasó la mano con el Tribunal Constitucional. De hecho, me acuerdo cuando no existía, yo entré el año 2006, coincidentemente con el inicio de la reforma, por lo tanto me tocó con los otros ministros empezar a andar la reforma del 2005. En realidad fue un caminar un poco a ciegas o sobre huevos, diríamos en buen chileno, porque ni siquiera existía ley orgánica, la que vino a aparecer recién en el año 2010. Lo único que existía con claridad en ese momento, que a diferencia de la acción de inaplicabilidad que había tenido la Corte Suprema, ahora había que ver si la aplicación en el caso concreto del precepto legal producía un efecto inconstitucional. Y esa aplicación en el caso concreto es la que ha sido la causa, a mi juicio, de los grandes problemas que se están viviendo hoy día con control de armas, con ley de Emilia. Porque basta que una persona diga, esto me impide, que ha sido el gran argumento de la Defensoría, esto me impide a mí la resocialización, porque la pena, ¿qué les voy a decir eso? Ustedes son más expertos que yo. La pena ya no tiene un efecto de castigo, sino que claramente en el derecho comparado un fin de resocialización o reinserción en la sociedad. Entonces basta que diga, en este caso concreto, la aplicación de las penas, si yo combino la ley de control de armas con la ley 18.216, me produce a mí un efecto tremendamente gravoso en mi derecho a reinsertarme en la sociedad. Y eso es muy complicado para el Tribunal Constitucional, porque si se lo plantean así, el Tribunal entiende que es precisamente lo que le fue confiado, el amparo de la aplicación de un precepto legal para un caso concreto. El problema es que llevamos cientos de casos de esa naturaleza. Yo estuve por acoger en los casos de ley Emilia, en los casos del 186 ter, pero no estuve por acoger en los casos de ley de control de armas, porque no me parecía que el bien jurídico tutelado allí justificara. Me pareció que ahí había que buscar, pero estuve siempre en la minoría con otros ministros. Pero todo este diseño institucional, como dice Juan Enrique Vargas, se debe a que el constituyente del 2005 creo que estuvo tremendamente influenciado, como lo hemos estado siempre en Chile, es como que tenemos los parlantes súper abiertos a lo que sucede afuera. Estábamos obnubilados con el Consejo Constitucional francés, con el Tribunal Constitucional español, con los avances del Tribunal norteamericano y, ¿para qué no decir, con los avances de la Suprema Corte norteamericana en los casos famosos como este de la segregación de los FUSES, Brown versus Board of Education y otros. Entonces, esta influencia hizo querer potenciar al Tribunal Constitucional, pero no ha sido posible, creo yo, mantener esta visión del constituyente del 2005 donde subsistan, repito, dos sistemas de amparo de derechos fundamentales, los dos tan potentes, los dos tan legítimos para los sujetos accionantes, teniendo además
y esto aquí no ha aparecido, pero hay que decirlo, teniendo además que ir con argumentos distintos, porque si se trata de los tratados internacionales, yo voy a la Corte Suprema como litigante, le puedo decir perfectamente que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas tiene rango constitucional. En cambio, si voy al Tribunal Constitucional, tengo que decirle otra cosa. Tengo que decirle que ese tratado no tiene rango constitucional, pero que los derechos que se contemplan en la Convención han venido a complementar los derechos constitucionales. Entonces, yo digo, ¿cómo es posible desde el punto de vista de la seguridad jurídica estoy hablando de los litigantes, de las contrapartes de ustedes, que existan estos niveles? Y ciertamente creo que ahí se le pasó la mano. Hizo cosas muy buenas como la consideración constitucional del principio de probidad, de publicidad en los actos de los órganos públicos, querer equilibrar las potestades de la Cámara de Diputados como fiscalizadora de los actos del gobierno con un poder ejecutivo hipervigorizado. Pero aquí tomó un órgano que suena por todas partes del mundo como algo tremendamente atractivo, pero había que haberlo adaptado a la cultura y a la idiosincrasia del sistema institucional y jurídico chileno. Creo que de esa forma un poco he respondido las preguntas de ambos. ¿No hay más preguntas por videoconferencia? La última oportunidad. Pueden preguntar sobre el artículo 106 del Código Civil. Ahí en el juzgado. Se ríen allá en Calama. Bueno. Es un tema que ha sido bien, bien complejo. Por eso era también para hacerle un guiño a ustedes que están geográficamente lejos, pero muchas gracias también por estar aquí con nosotros. Agradecemos a la profesora por su excelente exposición, haber podido contestar las preguntas, a los que se conectaron por videoconferencia y están por vía streaming, a ustedes presencialmente, y los dejamos cordialmente invitados para la última charla el próximo martes, que con ello culmina ya el ciclo de charlas del cambio constitucional. Muchas gracias, profesora, por su exposición. Gracias a ustedes. Muchas gracias.